Sexto bloque de 30 Online, bloque impositivo, estamos con el contador Santiago Sáenz Valiente, un amigo de la casa, y a él lo pusimos en el gran aprieto, ¿no? De respondernos esta pregunta que seguramente usted se estará haciendo del otro lado, es 2013, ¿cómo va a ser a nivel impositivo? Y tal vez la otra pregunta o la otra recomendación que le vamos a pedir que nos diga Santiago Sáenz Valiente es ¿cómo me preparo si el 2013 va a ser complicado para no vérmela todavía más fulera de lo que puedo vérmela? Póngase el casco. Santiaguito, un gusto. ¿Qué tal? Acá. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Va a ser tan complicado como dice Carlos Curchi? Y yo creo que sí, que está bastante en la onda de lo que se viene, ¿no? O sea, a ver, uno podría decir, más complicado de lo que está, puede estar más complicado de lo que está, a nivel de exigencias del fisco, de nivel informativo, de presión fiscal por tasas, de distorsiones de los distintos impuestos que tenemos, lamentablemente, vos sabés que las noticias que no maten al mensajero, pero normalmente que traigo no son muy alentadoras. Algunas sí, después podemos hablar de algunas. Del campo. Después podemos hablar de algunas. Claro, pero viene difícil. Pero el tema del ajuste por inflación, creo que es un gran problema que todavía no se ha hecho carne totalmente. Creo que la distorsión que se está produciendo en la determinación de los impuestos con una ganancia absolutamente ficticia en gran parte de los casos por el incremento de los precios del precio específico. Quizás la gente se pregunta del otro lado y no entiende cómo funciona. Es tan simple como que decir, uno en enero, digamos, ganó 10 pesos y paga impuestos en diciembre por esos 10 pesos, por decirlo de alguna manera, digamos. No tenés la misma capacidad de compra. Digamos, sí, creo que el problema yo lo mediría, Carlos, sobre todo por el tema de la medición de la inflación general anual real versus el incremento del precio del producto primario, sí. Cómo ha variado en el año su valuación. Porque esa variación muestra una ganancia que no es cierta, que es ficticia. Entonces, justamente... empezás a tributar un impuesto que en realidad no está, digamos. No existe, es algo absolutamente ficticio y es algo absolutamente que es una ilusión óptica, numérica. En realidad aparece que el aumento de la cotización del grano o que el aumento del kilo vivo de año a año fue, no sé, un 25%, y si la inflación fue un 20%, yo en realidad gané solo un 5%, y estoy pagando sobre el 25%. Es decir, es así de sencillo. Entonces, en el año 2002, que hubo esta terrible distorsión de las variables económicas, con la debacle, es manifiesto, y la mayor parte de los contribuyentes han pagado una tasa efectiva sobre la ganancia real que ya está medida y que en la mayoría de los casos anduvo entre el 55% y el 65% de tasa de impuesto a las ganancias sobre la ganancia real. Histórico, y esto no es de que los argentinos pagamos impuestos, ¿no? ¿Cómo que decís? Debe ser un nivel histórico, del máximo. Máxima, ¿no? de tasa, ¿Hubo algo sí, más alto en algún otro gobierno? La tasa nominal es el 35%. Lo que yo quiero decir es que en el año real, 2002, ¿cómo te impacta por sobre la ganancia real fue en el orden del 65%. El tema que es que hay muchos fallos judiciales y mucha gente de alguna manera dispuso a hacer una acción judicial contra el fisco, y ganó. La mayoría de las causas son todas a favor del contribuyente. Sí. El problema es qué pasó después del 2002, porque hoy el 2002 está totalmente prescripto. A medida que fueron pasando los años, con un promedio de 20, 22, 25% de inflación anual y con incremento de precios de los productos primarios, estamos con que hay una distorsión todos los años, pero no tan manifiesta en forma directa en un ejercicio. Entonces ya... Si bien empezaron a aparecer algunos, digamos. Claro, en un periodo determinado es muy difícil ahora decir tengo una confiscatoriedad manifiesta en el impuesto a las ganancias, claro. Mientras que en el año 2002 era más claro. Era más, se veía mejor. Pero digamos, ¿cuál es la preocupación? Y atento a la pregunta que vos me hacías. Yo insisto en la necesidad de planificar. La planificación fiscal es indispensable. Y hay muchas herramientas de planificación. La planificación no está prohibida. No es evasión claramente, podríamos hablar de ilusión o podríamos hablar de proyección. Fiscal? A ver, contame una experiencia para alguien que tiene un campo mixto, 600, 800 hectáreas, es decir, ¿cómo se hace una planificación fiscal? La planificación se hace sobre la base de los distintos rubros, digamos, económicos que conforman en definitiva la declaración jurada impositiva final. Entonces, si yo voy a vender un bien, yo tengo que ver cuándo me conviene venderlo. Porque yo voy a vender un bien de uso, por ejemplo,
y no voy a reemplazarlo. Bien, sí. Voy a tener un impuesto a las ganancias muy elevado, una ganancia muy elevada por esa venta. Una camioneta, digamos, puede ser. Sí, o una maquinaria, lo que sea. Entonces yo tengo que ver, porque a mí me puede llegar a convenir, si yo cierro en junio, no venderla El 15 en abril, claro. o no venderla por ahí el 3 de julio, o venderla en mayo, pero en cuotas, porque eso me va a permitir parte de la ganancia imputarla a un ejercicio y parte a otra porque hay un régimen especial que se admite. Entonces, esa es una. Eso Tenés no es muchísimas, ilusión, porque eso no tenés es que planificar, no, tenés que planificar la forma de retribución del directorio. Tendrías que planificar, digamos, los stocks que te van a quedar, y ahí en Hacienda hay cosas que se pueden planificar. Entonces, digamos, hay muchos, digamos, situaciones fiscales que se pueden planificar y que tiene que ser antes del cierre de ejercicio, obviamente, y tienen que planificar lo que voy a hacer, cuándo voy a hacer compras, cuándo voy a realizar las ventas, el tema de saldos a favor en IVA, que no se me generen o que se me generen en menor medida, o los usos de los saldos, o los pagos a cuenta, aprovecharlos todos. Santiago, Sí. te cambio un poco y pensando en el primer bloque que hablamos con Estela Maris Carballo, nos habló de lluvia, nos mostró un mapa de la provincia de Buenos Aires con 50%, digamos. Este efecto inundación, efecto desastre climático, cuando alguno de los partidos dice, bueno señores, vamos a hacer un régimen de emergencia y desastre agropecuario, entonces usted tiene el campo por ahí y dice, bueno, a ver, esto me hace que yo por ahí no pague por un año, por 2 años, hasta que más o menos salve la papa del fuego. Mira, tema de emergencia agropecuaria y desastre es un desastre. ¿Por qué? Porque la verdad, a mi juicio, a pesar de la última reforma, la ley 26509, que creó el Comité de Emergencia Agropecuaria, primero, para que haya considerado emergencia tiene que haber más de un 50% de pérdida de capacidad productiva medida en función de los últimos 2 años. Y desastre Y un lo haces, 100%. perdón, no, el 80%, pero espera, lo haces a valor nominal, Claro. con lo cual eso ya es distorsivo. Claro. Pero además, si vos tenés un 49%, no tenés nada. Estás casi igual que el del 50 y no tenés ninguna ventaja. Ahora, ¿cuáles son las ventajas que le corresponde al del 50? Bueno, diferimiento impositivo. Bueno, con tasa de interés. ¿Y dónde está la ventaja? O sea, es cierto, tengo un descuento del 25% sobre la tasa de interés, pero eso no es, digamos, un crédito blando. Sí, está bien, macanudo. Pero siendo Claro, emergencia... es igual para el que tiene el 49 que para Exactamente, el que tiene 2. tendría que haber un régimen de flexibilidad. Exactamente, ese es el gran problema. Ahora, ¿No hay ninguna provincia donde se esté haciendo bien esto? no porque es Una vez nacional. ya- A ver, ok. la provincia sí define Sí, cuál es la emergencia. zona que es de Claro. desastre o de emergencia. Después Después, esto va al en forma impuesto. individual, cada campo, cada productor tiene que solicitar y demostrar la pérdida de capacidad productiva de sus tierras. Claro. Ahí hay otro tema que es el desastre. El desastre tiene que tener más del 80% para tener exenciones, y no solo tenés diferimientos. Y más del 80% no Ya te estás queda hecho nada. pelota, claro, Y el, ahí y el ni tipo vas que a tiene, y pedir. volvemos a lo de hoy, el tipo que tiene el 78, 79, está destruido. Y sin embargo lo único Qué que lógica tiene que son esas es cosas. lo mismo que el de emergencia. Entonces, este es un tema. Después hay un tema de venta forzosa de Hacienda, que es un tema muy interesante de saberlo, por lo menos. El régimen de venta forzosa de Hacienda permite que, si yo demuestro que tengo un exceso de más de un 100% del promedio de ventas de los últimos 2 años, también vuelvo a valor nominal sin actualizar, esa venta se considera forzosa, y entonces esa venta se considera, la utilidad que genera se considera exenta. Pero tengo que hacer la demostración Se me inundó el y tengo campo que... y yo tuve que vender todas las vacas, por eso Claro, barbaridad. están digamos. todas arriba ahí, Sí. bueno, y tengo que reponerlas dentro de los 4 años. O sea, tengo que reponer al menos el 50% del total de las haciendas vendidas A valor nominal, dentro de 4 años. Tengo que vender Claro. y me generará en su momento la utilidad, ¿sí? Realmente el tema de emergencia y desastre agropecuario es una lástima porque la ley 22913 que antes existía, Bueno, es que el otro día ahora me- se modificó y no se cambió nada. Claro, el que cambió es que ahora hay desastre, digamos, No, a nivel de... es que el otro de día me superar el contaban que gemelo, todavía, entonces ahí estás digo, complicado. todavía no salieron las reglamentaciones de la sequía de este año, digamos. Todavía Aprovecho- no están, hay decretos que faltan. No, por supuesto, eso es y el agua que se viene, como vos decís, es importante.
Yo aprovecho porque después se acaban los tiempos de esta maravillosa Sí. 30 online y Dale, pues yo estos tengo dos una grandes última periodistas. que quiero hacerte. A ver, dale, decime porque... por No, ahí tiene la que ver. última tiene que ver un poco con lo que hablamos al principio cuando arrancamos, con lo que fue el principio de esta nota, el productor del otro lado. Le dijimos, mire, el 2013 va a estar más complicado, vos sos el especialista en impuestos. Le hablamos de planificación. Entonces, me encantaría que la nota cerrara, ¿no?, con un mensaje que terminara de acentuar esta afirmación, o no, de que el 2013, digamos, puede llegar a estar más complicado, y 2 o 3 cositas así, muy puntuales, que seguramente en otros programas trabajaremos, como para que el productor diga, bueno, ok, primero que hago, caso el teléfono, llamo a un contador o llamo al estudio Sáenz Valiente que me ayude. No. Primer tema en ese aspecto, yo creo que lo que hay que hacer es muy prudente en la determinación del impuesto, porque la preocupación que todos tenemos es cuidado con las verificaciones. Próximos años me parece que va a venir distinto, y eso, si está con problemas de liquidación, por ahí hubo ahorros anteriores, pero va a haber dolores de cabeza posteriores. O sea, hay que tomar las decisiones en el orden fiscal, me parece, con suma prudencia y con mucha meditación y buscar las formas. Ahora, hablando de los temas puntuales relevantes, creo que hay un tema que está, digamos, en la nube del productor con mucha preocupación, que es el tema del impuesto a los bienes personales para el año 2012. Hay mucha gente que está transformando sus sociedades de hecho en sociedades de responsabilidad limitada. Cuidado, hay que ver los efectos, puede haber ventajas por un lado, desventajas por otro, hay que planificar mucho cuando se hace ese cambio. Faltan 2 meses y medio, ¿no? Pero un momentito, el problema está en qué pasa con el inmueble rural. ¿Está grabado en bienes personales o no está grabado? Hasta ahora no había mayor preocupación. ¿Por qué? Porque en el agro normalmente no se enajenan muchas tierras. Entonces, en general, vienen con un valor deprimido, si uno quiere, de valor de adquisición de hace muchísimos años o de herencia, y en consecuencia, normalmente lo que valía para considerar era la evaluación fiscal. Con valuaciones fiscales deprimidas, no impuestos deprimidos, valuaciones fiscales deprimidas, ya lo hemos hablado, no era tan grave esta decisión. Ahora se va a transformar a diciembre del 2012 en una de las decisiones más importantes que va a tener que tomar el productor en el orden fiscal. Porque el impuesto inmobiliario, con incrementos que sabemos que fueron del 700%, del 1200% en determinadas zonas, eso viene dado. Es la boleta. No tenés mucho manejo. Ahora, vos liquidás, incluyendo el inmueble rural, en una explotación unipersonal o sin incluirlo. Claro. Y acá está el punto. Si el inmueble rural está arrendado, el fisco interpreta que está exento. Pero si no... Si está inexplotado, el fisco interpreta que está exento. Y si está explotado, el fisco considera que está gravado. Una falta de razonabilidad absoluta desde el punto de vista... Y eso no se modifica, no hay... El tema es este, ¿de dónde sacó el fisco esa interpretación? Desde el año 2002, el fisco ha sacado 2 dictámenes y una resolución, más que una resolución, una nota externa, donde, en el año 2006, en opiniones totalmente confusas, llega a estas conclusiones por determinadas lucubraciones jurídicas que no viene al caso nombrar. Sale en el año 2009 un fallo judicial, Camilo González, que no le da la razón al contribuyente y se la da al fisco. ¿Qué es lo que dice la ley de bienes personales? La ley de bienes personales dice, el inmueble rural está exento, el inmueble rural grabado por ganancia mínima presunta está exento en bienes personales. Eso dice la ley. Nada más. ¿De dónde sacó esta interpretación el fisco? Bueno, de una interpretación del reglamento de ganancia mínima presunta, del sujeto, del objeto. La verdad es que tenemos una buena noticia. Hay un fallo de mayo del 2012, Molaro José Luis, que le da la razón al contribuyente. Es otra sala distinta al Tribunal Fiscal de la Nación. Pero eso sienta jurisprudencia, eso ya no hay que... Hay que ver que llegue a la Corte. Pero la verdad es que yo creo... que debiera estar exento. ¿Por qué? Porque la ley de bienes personales no establece ninguna condición de destino de afectación del bien para su exención. La interpretación del fisco, de momento, el inmueble rural se transforma en empresa unipersonal y deja de tener el concepto de inmueble rural para ser parte de una empresa unipersonal, y por lo tanto lo que está grabado es el patrimonio de la empresa. Esto, hay muchos tributaristas que estamos de un lado y muchos que estamos del otro. El otro día vine en el auto después de una charla
con uno de los colegas y me decía, no, está regrabado, está regrabado. Le digo, no tenés idea de lo que estás hablando. Están los exento contadores, con total, los contadores con muy C, claro, los contadores con K. y somos amigos, pero casi no peleamos por el tema. Pero Bueno, digo, bueno, mirá, va. Martín, Sí, Santiago, muchísimas gracias. La realidad es que con vos podemos gracias hacer a ustedes. una hora entera de muchas cosas. Para tirarle a nuestra audiencia que le encanta saber de esto, y muchos incluso me lo han comentado, reenvían el link a sus propios contadores. Porque la realidad es que es una manera de nutrirse de un estudio importante, con mucha gente que está evaluando todo esto, etcétera. Muchas veces cuando uno está en el interior, tiene por ahí, están 2 contadores socios, etcétera. Bueno, acá hay mucha información, digamos, por lo menos para hacer este debate que decía Santiago. Para mí es un placer haber venido y gracias a ustedes. Gracias, Santiago. Le agradecemos mucho a Santiago Sáenz Valiente. Nos vamos al séptimo bloque. Tenemos 3 encuestas, así que espérenos, así la razonamos juntos. 1 minuto y medio acá en 30 Ya horas. venimos.